Si tienes curiosidad por saber qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar correcto. Romances secretos, peleas interminables y rumores al respecto. Suscríbete para enterarte de todo. Una publicación sencilla, unas pocas palabras escritas desde lo más profundo, y sin embargo, el efecto fue devastador. Es más fácil conocerse a uno mismo cuando se está solo, escribió Cenk Torun en su cuenta de redes sociales, y con eso desató una auténtica tormenta emocional entre sus seguidores. Los comentarios no tardaron en llegar. ¿Se ha peleado con Maasine? ¿Está solo? ¿Se han separado? Preguntaban los fans. La frase, aparentemente filosófica, se interpretó como un grito silencioso de tristeza, una confesión velada de una ruptura sentimental. Desde hace semanas se notaba una tensión extraña entre Cenk y Maasine. Ya no compartían tantas imágenes juntos como antes. Sus apariciones públicas se habían reducido y en los pocos momentos en que se les vio, algo parecía faltar. La complicidad que antes saltaban a la vista parecía haberse desvanecido. Los rumores empezaron a cobrar fuerza cuando ambos comenzaron a publicar mensajes con tintes emocionales. Pero fue esta publicación de Cenk la que lo dijo todo sin decirlo directamente. Cenk, que siempre se ha mostrado como un hombre reservado y contenido, rara vez hace declaraciones tan abiertas sobre sus sentimientos. Esta vez, sin embargo, no lo pudo evitar. La frase escrita con un tono reflexivo parece más un susurro que un grito, pero dice mucho. Los internautas lo notaron. Tiene el corazón roto, escribió uno. Se nota que está dolido, dijo otro. Y lo cierto es que sus ojos, en la imagen que acompañaba la publicación, hablaban por sí solos. La ausencia de Maasine en las redes también contribuyó al misterio. La actriz, que suele ser muy activa y alegre en sus publicaciones, lleva días en silencio. Nada sobre sus rutinas, sus proyectos o incluso sus comidas favoritas. Solo un vacío digital. Algunos creen que ella también está pasando por un momento complicado. Otros aseguran que ha decidido mantenerse al margen para evitar alimentar más rumores. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Hay una crisis real entre ellos? A nivel emocional, ambos están en el punto de mira. Los medios no han parado de especular. Desde posibles infidelidades hasta conflictos por celos en el set, todo se ha dicho. Sin embargo, nadie ha confirmado nada oficialmente. Ni Cenk ni Maasine han querido hacer declaraciones. Tal vez por prudencia, o quizás porque aún no están listos para enfrentar la verdad públicamente. Lo único cierto es que algo ha cambiado, y se nota. Las palabras de Cenk también han sido interpretadas por algunos como una búsqueda de paz interior. Puede que no sea una despedida, sino una pausa. Una forma de reconectarse consigo mismo, de entender que está fallando y cómo seguir adelante. El actor ha pasado por momentos intensos en su vida amorosa y profesional, y tal vez necesita un espacio. Un respiro. Un tiempo para sí mismo. Pero los sentimientos, cuando son verdaderos, no se olvidan tan fácilmente. El fandom de la pareja se encuentra dividido. Hay quienes defienden que todo es parte de una estrategia publicitaria. Que el silencio y la distancia son solo recursos para crear expectativa. Pero otros, más realistas o quizás más sensibles, creen que esta es la antesala de una ruptura definitiva. Las emociones no se pueden fingir, y la tristeza de Cenk es palpable. Más allá de los flashes, la vida real duele. La pareja,
que se convirtió en una de las más queridas de la televisión turca, ha pasado por altos y bajos desde el principio. La presión mediática, las exigencias del público y las circunstancias personales han afectado el rumbo de su relación. A pesar de todo, siempre lograban reencontrarse. ¿Será diferente esta vez? ¿O están ante el final de una historia que enamoró a millones? En redes sociales, los seguidores han iniciado campañas de apoyo. Mensajes de cariño, dibujos, vídeos recopilatorios de momentos felices. Todo con la esperanza de que Maasine vea lo que significa para el público y reconsidere. No se separen, se lee en cientos de comentarios. El amor que los fans sienten por esta pareja no tiene fronteras. Y en tiempos difíciles, ese amor podría ser la chispa que los una nuevamente. Desde el entorno más cercano a Cenk, nadie ha querido dar declaraciones. Solo una amiga cercana deslizó una frase en una historia efímera: a veces uno necesita perderse para encontrarse. ¿Fue una indirecta? ¿Una pista? Nadie lo sabe. Pero cada publicación, cada palabra, cada silencio, es analizado al detalle por los más fieles seguidores. La incertidumbre crece. El rostro de Cenk, en las pocas veces que ha sido visto recientemente, refleja un cansancio emocional. Ya no sonríe como antes. Su mirada está cargada de nostalgia. Incluso en eventos donde solía ser el alma del lugar, ahora pasa desapercibido. No es el Cenk que todos conocían. Y eso preocupa, porque cuando el alma duele, el cuerpo lo refleja sin filtros. Por su parte, Maasine ha sido vista en un café, sola, con la mirada perdida en su móvil. Según testigos, parecía estar esperando un mensaje que no llegaba. Quizás una llamada, tal vez una disculpa. O simplemente un té extraño. La escena, aunque cotidiana, fue profundamente triste. Como si el amor, ese que parecía invencible, estuviera tambaleando. Algunos medios afirman que se trata solo de una pausa momentánea. Que como toda pareja, ellos también tienen altibajos. Pero otros, más sensacionalistas, aseguran que la relación ya no tiene vuelta atrás. Que Cenk está viviendo un proceso de aceptación y que su frase sobre la soledad fue solo el primer paso hacia una vida nueva, sin Maasine. Las grabaciones de la serie en la que ambos trabajan continúan, aunque en el set se respira una atmósfera diferente. Menos risas, más silencios. Los compañeros de elenco prefieren no comentar nada, por respeto. Pero todos coinciden en que hay una tensión que antes no existía. La magia que irradiaban juntos parece haber disminuido. Cenk, con su frase sobre la soledad, abrió una puerta a la introspección. A veces, basta una sola línea para expresar todo lo que uno siente. Para algunos fue una despedida, para otros, una súplica silenciosa de reconciliación. Lo cierto es que nadie ha quedado indiferente. Y todos esperan, con el corazón en vilo, el siguiente movimiento. Mientras tanto, el mundo de las revistas sigue atento. Los periodistas están al acecho, los fans con los ojos abiertos. Cada historia de amor tiene sus capítulos oscuros. Y esta, que parecía escrita para durar, está atravesando uno de los más difíciles. Pero todavía hay esperanza. Porque cuando el amor es real, ninguna frase puede marcar su final definitivo. Aquí es donde se chismea. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.